¿Usted discrepa que lo sucedido con Gustavo Gatica se pueda enmarcar en la legítima defensa como argumentó el tribunal? El argumento de legítima defensa tiene unos requisitos copulativos para poder llevarse como argumento. Uno de ellos es la proporcionalidad. A mí me cuesta. Usó el arma menos letal. Me cuesta, la verdad, imaginar qué proporcionalidad hay entre un integrante de fuerzas especiales que tiene todo el equipamiento que tiene fuerzas especiales contra un... ¿Y qué querías? Si un ciudadano le está tirando piedra a un policía, ¿qué quieres? Que el policía, en vez de responderle, ya sea de las maneras que se tiene en su cuerpo, todas las armas que tiene en su cuerpo, básicamente, para poder justamente actuar en este tipo de situaciones, ¿qué quería? Que en vez de agarrar todas esas armas con las que se preparan, que agarrase piedras y fuese piedras contra piedras. ¿O qué? ¿Qué querían? ¿O que no hiciese nada? Eso es lo que yo creo que querían, que no hiciese nada, porque justamente quien estaba atacando a Carabineros en este caso era parte de su grupo. Si por ejemplo cambiásemos la situación en el estallido social, si en el estallido social no lo haya hecho la izquierda, por ejemplo, lo hayan hecho prácticamente todos los grupos activistas radicales de derecha, esta misma situación, pero al revés. Por ejemplo, si el activista que estaba tirándole piedras a los carabineros hubiese sido de derecha y no de izquierda, ¿cómo estarían los zurdos con este caso? ¿A quién estarían defendiendo? ¿Estarían justificando el actuar de carabineros? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. O sea, y aquí te das cuenta básicamente de esto. Esto ya no es nada, no tiene nada que ver con que sentido común, actuó bien, actuó... Esto ya simplemente es tema de ideología, tema de bandos. Da igual lo que haya estado haciendo el de mi bando, hay que defenderlo a él sí o sí. Al menos así es lo que se percibe por parte de la izquierda en este caso, porque Claudio Crespo salió inocente. Yo no veo a los zurdos pidiéndole disculpas por todo lo que se le dijo a Claudio Crespo. Yo no veo a los zurdos cuestionando a Gatica porque tan inocente no era. Yo como veo a los zurdos básicamente es gritándole fuera de tribunales a Claudio Crespo, el que salió inocente, asesino. Qué curioso. Quiero hablar un poco del tema del legado. Ayer el gobierno lanzó una página web con los 1000 avances. En la mañana, en el Mercurio, la ministra Vallejo había publicado un artículo contando un poco también del legado, el tema de la estabilización como un gran hito o como un gran avance central. Pero ahí se produce una paradoja porque el país de los 1000 avances, sometido a votación en la urna y teniendo que elegir entre dos posibilidades, una que fue percibida como continuidad de este gobierno, del gobierno de los 1000 avances, de la estabilización, versus un gobierno que plantea una propuesta contradictoria, distinta, distante de su gobierno, y el país elige 58% a esa opción. ¿Por qué el país termina votando a José Antonio Kast con 58% cuando un gobierno de 1000 avances sin embargo no logra tener ese apoyo? No sé. Eso es algo que va a dar para muchas conversaciones, hipótesis. Yo no tengo una verdad revelada al respecto, pero claramente... A ver, es bien simple, a la gente no le gustó tu gobierno, listo. En el día a día de las personas no se reflejan esos 1000 avances y listo. Un trabajo previo de José Antonio Kast y su equipo y de consistencia en sus planteamientos, con los cuales yo no estoy de acuerdo, digamos, pero consistencia en su trayectoria desde el quiebre con la UDI, que genera una valoración en la gente. Una de las cosas que él me decía es que ha recorrido todas las comunas de Chile salvo una, a la que por cuestiones de transporte es más difícil llegar. Y que lo ha hecho varias veces además. O sea, ha habido un trabajo de base entregando su mensaje, y había una pregunta que alguien le hacía cuando él se sale de la UDI, decía, pero ¿no creen que lo que está haciendo usted es un testimonio? Bueno, la política necesita de testimonios también. Y el testimonio muchas veces se convierte, o sea, después de un trabajo serio, se puede convertir en mayoritario. Y José Antonio Kast logró eso, y yo estoy muy en desacuerdo con los principios y las políticas públicas concretas que propone, pero claramente lo hizo bien y llegó a donde llegó. Sí, pero aquí no estamos hablando de la trayectoria de Kast, aquí estamos hablando de por qué la gente, a pesar de que haya sido Kast, porque, ok, sí, Kast tuvo un gran camino para llegar a que lo eligiesen a día de hoy, sí, pero aún así, si no hubiese estado Kast, la gente no hubiese votado por la continuidad de tus 1000 avances. Eso es lo que yo creo que se dirigía a la pregunta, básicamente. Se logró instalar de manera muy mayoritaria en Chile
no se logró instalar. Es hoy día la preocupación mayoritaria de los chilenos la seguridad. Y tus 1000 avances. ¿Qué pasó con la seguridad? Creamos el Ministerio de Seguridad. ¡Wow! Claro, pero igualmente sigue siendo un problema la seguridad en este país, ¿no? Y eso tiene elementos que son indiscutibles. Los delitos respecto a lo que eran 10 años atrás son más violentos y son más. Y ¿por qué no han hecho nada? Esa es la pregunta. la candidatura de José Antonio Kast logró atribuir a ese aumento de delito la responsabilidad a nuestro gobierno. Eso yo por supuesto sostengo que es falso y podemos verlo con números, cifras, datos, pero la percepción de inseguridad, que en Chile es de las mayores del continente, la percepción de inseguridad, genera un problema que es muy real, porque yo no voy a entrar a juzgar de que la gente no debiera sentir miedo. Cuando la gente siente miedo, se limita el ejercicio de otros derechos. Entonces nos vamos encerrando. Entonces la situación de la seguridad y el que nosotros no hayamos sido capaces de convencer a la gente que esto era, más allá de los hechos concretos, que podemos, insisto, hablar de eso, los homicidios han bajado significativamente, los robos violentos han bajado significativamente, los fallecimientos de menores de edad han bajado. Ok, ahora vamos a revisar números, pero a ver, yo creo que no trata sobre básicamente de convencer a la gente si hay inseguridad o no hay inseguridad, hay más o hay menos. Más que de convencer es de hacer. ¿Hay menos inseguridad que antes? Ok, pero sigue habiendo. Por seguir habiendo, la gente sigue preocupada y sigue con esa percepción de que hay mucha inseguridad. En eso hay que enfocarse más que si bajó 1%, 2%. Pero bueno, ahora vamos a ver las cifras. Por ejemplo, según la IA, conclusión en homicidios, sí, han bajado desde el pic de 2022, rompiendo la curva al alza que venía desde 2016. Sin embargo, la tasa actual, alrededor de 5 a 6, sigue más alta que en 2021, de 4 a 6, o años previos a la pandemia. También está a la baja, robos violentos de vehículos, menos 19%, robos con violencia, menos 11%, la mayoría de regiones muestran baja. En resumen, todas las cifras, en general, no han bajado si compara 2025 con 2021, pre-Boric, post-pandemia, baja artificial. Sí han bajado significativamente desde el pic de 2022 a 2023 en adelante, homicidios menos de 22%, 24% acumulado, robos violentos menos 8% en 2025. El gobierno destaca la reversión de la curva de 2023, pero la oposición enfatiza que el aumento inicial ocurrió bajo Boric y que las cifras siguen elevadas. Y yo creo que otro punto de vista que no se tiene en cuenta es que, ok, más allá de las cifras, porque estos son simplemente cifras, ya sea que hayan bajado, hayan subido un 1%, hayan bajado un 1%, hayan bajado un 20%, hayan bajado un 80%, la realidad es que aún así sigue siendo un problema la seguridad y aún así la gente votó básicamente en estas elecciones por la seguridad lo principal. Y eso básicamente deja que ver mucho, o sea, porque por más allá de estadísticas que tengas, por más números que tengas a tu favor, aún así la gente se siente insegura, aún así la gente siente que igualmente hay muchos delitos cada vez, aún así la gente siente que deben de mejorar en temas de seguridad. Y eso es cuestionable, ¿no? Porque claro, sería muy distinto si los delitos en este país ocurriesen en lo más mínimo. Claro, ahí ya sería distinto, ahí ya directamente en las elecciones no se hubiese votado por tema principal la seguridad. Pero claro, es lo que pasó, básicamente, y eso quiere decir algo. La sociedad está viendo algo que las cifras no ven al parecer. Sin embargo, se generó un sentido común de que este país era profundamente más inseguro y que eso era responsabilidad en parte importante del gobierno. Y al ser esta la primera prioridad de los chilenos, se vota por la alternativa que promete otra cosa. Lo mismo respecto al tema de la migración, en donde los datos duros que uno puede analizar con calma desmienten, pero la percepción es que, de hecho, es evidente que en Chile hubo un fenómeno migratorio que desbordó todo lo establecido. La mayoría de los migrantes que hoy día están en Chile, en términos de cuándo entraron, la mayoría entró durante el gobierno del presidente Piñera, durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Sí, pero eso da igual, cuando entraron o cuando no entraron. El tema es que ningún gobierno, incluido el tuyo, no ha hecho nada para detener esto cuando todos los ciudadanos perciben que esto es un problema, básicamente. Y se muestra en los datos, básicamente, de que esto es un problema, porque al subir la inmigración masiva, básicamente los datos de delito han subido. Entonces, ustedes no han hecho nada para detener esto. Y nosotros logramos, gracias al mayor control de las fronteras, una reducción muy significativa de los ingresos irregulares en la frontera. Sin embargo, la percepción siguen entrando de la ciudadanía, que tiene una base de realidad, yo no digo que la ciudadanía esté
equivocada, no digo que esté equivocada. No digamos Tiene la base del crimen organizado como evidente. Tiene una percepción, o sea, en base a una realidad. Sí. Generó una situación en donde sus propuestas, centradas en estos ámbitos, fueron más convincentes. Generó una percepción en base a una realidad. ¿Y eso en qué te deja bien a ti? José Antonio Kast y su partido, y esto no lo digo como ofensa, sino más bien como constatación, tienen convicciones que son conservadoras en lo moral, neoliberales en que nosotros hayamos permitido ¿Qué pasó ahí, CNN? ¿Por qué lo cortaron? que el orden sea un patrimonio prácticamente exclusivo de las derechas es que, presidente, un error. Yo creo, ¿sabe dónde yo creo que viene esto? Acuérdense que ustedes cuando eran oposición, el embajador suyo hablaba de que había que ponerle inestabilidad al sistema. Yo tengo una entrevista acá que me recordó Daniel, de Andrea Vial, hace exactamente 4 años, en este mismo momento. Usted dijo que se había roto el contrato social, que había que hacer un nuevo orden, había que construir un nuevo orden. Entonces, efectivamente, la gente hoy día parece que quiere el viejo orden, porque el nuevo orden al parecer no resultó. Vía Pinochet. Porque estoy de el acuerdo. tema de la estabilización y la estabilidad, o sea, la oposición al gobierno del presidente Piñera generó inestabilidad y hoy día se vende como Mira esa cara. gran éxito haber estabilizado lo que esa oposición desestabilizó, ¿o no? Ese argumento me parece de lo más patudo que hay. A ver. Decir que cuando la derecha era gobierno, la culpa es de la oposición, Ustedes son los que hicieron un estallido delictual. y cuando nosotros somos gobierno, la culpa es del gobierno. Ustedes son los que hicieron el estallido delictual. Para empezar, ustedes llegaron al gobierno básicamente gracias al estallido delictual, y en el gobierno, estando en el gobierno, esos datos de inseguridad no han bajado. Dime tú, ¿quién es el problema aquí? La responsabilidad De la desestabilización. la primera responsabilidad respecto del gobierno. de los hechos que suceden durante un gobierno es del mismo gobierno, pues. Estoy de acuerdo, pero no por eso no quiere decir que ustedes en 2019 no generaron una inestabilidad al gobierno que estaba. ¿Es culpa del gobierno no haber actuado mejor en esa situación? Sí, pero de haber generado inestabilidad para que ustedes encima en 2022 llegasen al gobierno, la generaron. Su propia ministra Vallejo llamaba a adelantar las elecciones para sacar a Piñera. Usted dice, bueno, la izquierda, lo dijo también en la entrevista al País, no logró encarnar el orden y la seguridad. Y eso es como un dato de la causa, más allá, digamos, de cómo uno cuenta la historia. Pero también hay un problema discursivo, ¿no? Cuando uno propone refundar Carabineros, cuando uno cada vez que hay un conflicto o un altercado entre carabineros y un ciudadano se toma partido contra el carabinero, tratándolo como se le trató. Cuando se indulta, por ejemplo, como usted lo hizo, se genera un quiebre discursivo muy grande en después querer garantizar el orden cuando no se encarnó nunca ese discurso. Con Así la es. migración, a mi juicio, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. Este gobierno a lo mejor mejoró los números de migración, pero fueron tan activos antes en decir que migración, puertas abiertas, bienvenidos todos, en Chile hay muchos chilenos. Mira esa cara. Se llegó a decir que ese quiebre discursivo parece estar en el origen de esa derrota electoral, ¿no? Era muy difícil encarnar el orden por más esfuerzos que hiciera el gobierno. Primero, me alegro mucho que en tu interpelación concedas que los números son mejores, porque eso es algo que Lo concede el efecto de la discusión, en general Son altos, en los debates ¿Serán mejores? ¿No serán mejores? Sinceramente no estoy al tanto de los números, pero la situación sigue estando. La conversación en base a seguridad sigue estando. La conversación sigue siendo importante. Por lo tanto, sigue existiendo. Por más que estén con los ojos tapados de que, mira, nuestros números son mejores al gobierno anterior. Ok, ¿por qué esa baja de números no se traduce, por ejemplo, en que los ciudadanos se sientan más seguros, sino que se sientan más inseguros a día de hoy? ¿Por qué eso no se traduce? Pero nadie está diciendo que no sean altos, 5 Mónica. por Estamos cada diciendo que mil habitantes, son menores que un cuando homicidio. llegamos. Eso es lo que estamos diciendo. Que Siguen logramos estando. bajar. Entonces, Y para la gente sigue siendo un tema importante, por lo tanto, muy bajo, esa baja de números muy importante tampoco digamos que es. a mí me parece Sí, es que el problema sigue estando y sigue que siendo tiene un algo punto. principal. en el sentido de que no logramos, justamente, pese a todos los esfuerzos que se hicieron, encarnar para la mayoría de la ciudadanía, para la cual esta era la primera preocupación, una
alternativa, la mejor alternativa posible frente a el miedo, frente a la inseguridad. Y esa alternativa la encarnó el otro candidato y ese es uno de los motivos principales por los cuales ganó la elección. Y eso tiene que ser parte del debate de la izquierda, pero yo como presidente de la República me hago cargo de los hechos que sucedieron durante nuestro gobierno. Y los hechos que sucedieron durante nuestro gobierno, en la práctica, no solamente logramos aprobar el Ministerio de Seguridad, no solamente logramos ¿De qué ha servido? mejorar las condiciones del Estado para combatir el crimen organizado, ¿De qué ha servido? que estaba absolutamente desactualizado. Aumentar desde el salario al presupuesto de los carabineros y también de la PDI, también el número de carabineros de la PDI. Los que promuevan que esto se puede hacer con una suerte de golpe de mano, yo creo que van a chocar contra un muro. Vamos a volver a algunos... Está en una nube, es increíble. Mi pregunta es, ¿qué le pasó al diputado Boris que admiraba la revolución cubana cuando estaba Fidel Castro hace muy poquitos años y ahora la considera una dictadura? Porque eso lo acaba de decir, primera vez que lo dijo hace una semana. No, yo entiendo la posición del estadista. Estoy hablando de la convicción personal. Hay una... ¿Qué hizo clic? Hay una frase que dije al comienzo del gobierno, que después se utilizó para... ¿Cuál? El poder se ejerce, pero en el caso de poderes unipersonales, como que tienen una tradición tan rica, también se habita. ¿Qué significa habitar el poder a la vez que ejercerlo? Significa que uno tiene que hacerse cargo no solo de sus pulsiones personales, sino también de una tradición que partió mucho antes que uno mismo. Entonces, lo primero es que yo como presidente de la República no puedo andar... Hay muchos presidentes que andan con el Twitter como que lo tienen conectado, ustedes lo han visto, me imagino, el Twitter o otras redes sociales y que Pero en cualquier momento... Así es. O sea, compáreme con Milei, con Trump y con Petro o con Bukele incluso. O sea, no creo que le iría bien en esa comparación. O sea, a mí creo que me iría bien. Pero es que lo tuyo es curioso. ¿Por qué? Porque es estúpido. El otro día apareciste a primera hora tuiteando y diciendo todo porque Estados Unidos fue y por fin sacó a Maduro. Con Irán ahora, ¿qué está pasando? Es un movimiento, es una manifestación tan grande contra el régimen iraní que yo no he visto en ningún lado a Boric, a las feministas preocupados por ejemplo, las mujeres allá, sobre todo con el nivel y el tipo de creencias que es el Islam. No lo he visto preocupados. Con Estados Unidos y Maduro, ahí en los primeros. Eso es absurdo. Son los primeros que llaman a respetar el derecho internacional, son los primeros que llaman y siempre están abogando por el tema de los derechos humanos, pero siempre parece que salen con ese discurso cuando les conviene. Y yo creo que eso es lo cuestionable y eso es lo lamentable, básicamente. Porque, cada uno podrá tener su opinión, pero claro, es curioso que reclamen justamente por eso, solamente en algunos casos, pero después cuando pasa lo mismo, pero solo que es del otro lado, no reclaman y no dicen nada y están en contra, de hecho, de eso. O sea, eso es absurdo. Presidente, entonces, en su convicción personal, ¿Fidel Castro fue un dictador? Pero, Mónica, a ti te gustan mucho como las preguntas para sacar la cuña y después de eso se va a hacer un debate. No, presidente, esto es una... A ver, son periodistas. Así son. ¿Qué definición, esperas? una pregunta histórica y de principio. Yo tengo una definición muy clara y lo he señalado de que Cuba es una dictadura. ¿Y Fidel Castro fue un Y dictador? Fidel Castro, evidentemente, fue un dictador. Presidente, usted dice que, y yo entiendo Mira. el principio del derecho internacional que usted dice fue violado en el caso de la extracción. Las convicciones, ¿cómo cambian? Fueron sus palabras, extracción le Lo han llamó de dicho. Maduro de Venezuela. Las puertas de la moneda son puertas que a usted le gustaría cerrar para siempre. Puertas giratorias, po. No, bueno, no sé, pero que me lo diga él. O sea, a lo que yo voy, yo no estoy pensando en 4 años más necesariamente. Pero quisiera preguntarle, porque hay gente que ha salido de la moneda y dice, en verdad, esto es algo que para mí es una etapa que yo no repetiría. Entonces quiero preguntarle, por un lado, ¿a qué se quiere dedicar? Pero ya ha contado algunas luces. Y si la moneda para usted es una etapa completamente superada, que le habrá gustado en su momento, pero no quiere repetir. ¿Sobre a qué me quiero dedicar? Lo primero, como tú bien decías, es la familia, mi compañera, mi hija, mi hijastro, y estoy feliz y radiante con eso y espero poder dedicarles todo el tiempo que no he podido en estos años.
Sobre la moneda, creo que sería de muy mal gusto de mi parte, y creo que nadie lo haría, anunciar futuras candidaturas o ambiciones. Lo que les puedo decir es que no es algo que yo esté buscando ni algo que voy a estar preparando. Estoy plenamente consciente que en función de la evaluación que se haga del gobierno de manera más templada, con el paso del tiempo, la incorporación de las políticas o el funcionamiento de las políticas que hemos empujado, esa es una discusión posible, como ha sido en el caso de todos los ex candidatos, el presidente Frey, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Todos, sí. Sí, salvo el caso del presidente Elwin. ¿Usted es consciente Entonces, que Yo creo que sí va a pasar. No sé si para 2030, pero yo creo que sí se va a tirar otra vez.